CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. ¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera. A partir de este momento revisamos los principales hechos económicos de la semana. En nuestro país, el bajo IMASEC y el alto IPC de septiembre llevaron al gobierno a rebajar nuevamente las expectativas de crecimiento para este 2014 y fijarlo en un 2,1%. En el exterior, el débil desempeño de Europa y la expansión del ébola en el mundo amenazan a la economía mundial. Analizamos estos hechos junto a Javier Moraga, gerente de Sales and Trading BCI. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Hola, Paulina. ¿Qué tal? Partimos por la economía local, que la verdad que ha sido una semana llena de cifras. Comenzamos con este IMASEC de un 0,3% que la verdad que sorprendió incluso a los más pesimistas. Sí, la verdad el mercado esperaba algo en torno a 0,7, quizás un 1%, y esto pone bastantes paños fríos respecto de si realmente estamos en un punto de inflexión o todavía vamos a tener algunos meses más de cifras bastante débiles. Y la verdad que lo que estamos sabiendo del mes de septiembre es que tampoco es para esperanzarse mucho. Probablemente tengamos un IMASEC de septiembre que se mantiene probablemente en torno a 1% o quizás algo más abajo también. Por lo tanto, aún no tenemos la evidencia clara de que estamos en un punto de inflexión. Y hablando un poco de las cifras de crecimiento y uniéndolo con algo que se entregó el día viernes, son las encuestas de expectativas que hace el Banco Central, rebaja nuevamente la proyección de crecimiento para este año un 1,9%, el gobierno lo había centrado en un 2,1%. La verdad que si comenzamos a revisar lo que se hablaba a principios de año, la cifra es la mitad. Sí, y ojo que no es descartable que la sigan corrigiendo a la baja. Ya hay algunos analistas que están hablando de algo en torno a 1,5 o 1,7. Eso significa que el cuarto trimestre termina siendo bastante peor de lo que se pensaba y sin reflejar que estamos ya comenzando algún grado de corrección. Y esto tomando en cuenta también, por ejemplo, las cifras de importaciones de bienes de capitales que han seguido bajando, las cifras de comercio. También conocimos esta semana las cifras que tienen que ver con respecto a la confianza del consumidor, que por ejemplo la que hace Adimar cae por 9º mes consecutivo, además de agregar, ¿no es cierto?, el IMACOM, que baja en 12 meses un menos 2,4%. Por eso, las cifras de septiembre que hemos conocido de confianza de consumidores, venta de automóviles que cayeron 7, algo por ciento en 12 meses, el índice de actividad del sector de la construcción, las importaciones en general y las de bienes de capital, que siguen mostrando caídas de 2 dígitos en 12 meses, hacen pensar que vamos a tener un tercer trimestre con cifras bastante débiles y nos encaminamos a un cuarto trimestre, digamos, donde es muy probable que no veamos una recuperación sustancial. Y hablando en esa recuperación, también en esta semana tuvimos una cifra que alerta, ¿no es cierto?, al Banco Central, este 0,8% en el IPC, que también superó las expectativas, pero ahora al alza. Es verdad, el mercado esperaba algo en torno a 0,7, salió levemente más arriba, y esto pone en una particular disyuntiva al Banco Central. El Banco Central se junta la próxima semana, y el mercado está dividido respecto a si va a recortar nuevamente la tasa de interés, es decir, llevarla al 3%, o eventualmente se espera un poco y recorta más hacia finales del año, esperando que la inflación haya tocado techo. La inflación medida en 12 meses, es decir, cuando la miras en un espejo retrovisor hacia atrás, está en un 4,9%. Eso es casi un punto porcentual completo por sobre el techo del rango objetivo del Banco Central. Y eso va a provocar probablemente que más de alguien dentro del Consejo del Banco Central diga, ¿sabes qué? Debemos optar por algo de cautela, no alimentar nuevas presiones depreciativas a través de recortes de tasa de interés que impacten al tipo de cambio y retroalimenten los bienes transables. Por lo tanto, es un dilema bastante interesante porque, por otro lado, vemos que la actividad está extremadamente débil. Y mucho más débil de lo que se pensaba y de hecho mucho más débil de lo que el gobierno está pronosticando para este año. ¿Cómo tratará la disyuntiva del Banco Central? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que su foco, su mayor lineamiento es la inflación, controlar la inflación. Pero obviamente, como tú dices, un IMASEC tan bajo, un 0,3%, proyecciones de crecimiento para nuestro país a la baja que también ven organismos internacionales, porque el FMI también bajó la proyección de nuestro país para este año y para el 2015. Sí, no sé bien qué va a hacer el Banco Central. Lo importante es que si recorta ahora o recorta, por ejemplo, en noviembre, no hace una mayor diferencia. Él perfectamente puede pasar, esperar ver qué sucede con la inflación de octubre, pero dar un mensaje de que todavía está la puerta abierta para recortes adicionales.
no va a cambiar mucho la situación. Las tasas de interés están súper bajas, digamos, en los niveles más bajos en muchos años en el caso de las tasas nominales y las más bajas históricas en las tasas UF. Por lo tanto, estamos con condiciones ya súper expansivas respecto de las tasas de interés. ¿Cuál es la visión que ustedes ven o tantean con sus clientes, con las personas que están, ¿no es cierto?, en el mercado financiero? Bueno, vemos lo mismo que estamos hablando. Hay bastante preocupación respecto de qué tan profunda y cuánto va a tardar la recuperación, qué tan profunda es esta desaceleración económica. Y están preocupados por lo que viene, porque ven que hay todavía temas de incertidumbre relacionados a el conjunto de reformas que están todavía en tramitación por el lado local. Ven que no se termina de resolver el tema de los costos de energía para los procesos productivos y ven que hay, digamos, otras amenazas que vienen por el lado externo, que no se habían manifestado de manera tan brutal o tan fuerte en los años 2013 y 2014, pero que abre la posibilidad de que tengamos un año 2015 con condiciones externas más desfavorables, es decir, un dólar a nivel global más fuerte, tasas de interés en Estados Unidos que empiezan a subir, precio de los commodities que probablemente sigan cayendo y de hecho hemos tenido una semana muy mala para los commodities. Sí, el petróleo ha bajado bastante. Y otro tema más, que los principales compradores de nuestras materias primas, China, Japón y la Unión Europea, están los tres con graves dudas respecto de las perspectivas de crecimiento hacia adelante. Bueno, hablemos un poco, tú tocaste el tema ya internacional y cómo nuestra economía, ¿no es cierto?, está globalizada con lo que está pasando en el mundo. Vámonos a Estados Unidos. Fue una semana marcada por las minutas de la Fed, unas minutas en que si bien se reconoce, ¿no es cierto?, el buen estado de la economía estadounidense, ve con preocupación lo que está pasando en el exterior, especialmente en Europa, y eso podría afectar, ¿no es cierto?, el desarrollo de su economía. Sí, la verdad que metieron bastante ruido las minutas de esta semana, que son de la reunión de septiembre, pero la verdad que no dicen nada muy novedoso. Reconocen que la economía está recuperándose, que el empleo, que el mercado laboral está recuperándose de manera importante, pero sigue teniendo brechas por llenar. Dice que no hay presiones inflacionarias inminentes y sí menciona lo que tú dices, y que es que por primera vez levanta como un escenario de riesgo al escenario de crecimiento en Estados Unidos el hecho de que ve que Europa está debilitándose en vez de fortalecerse. Y eso le pone un riesgo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son buenos socios comerciales con la zona europea. Bueno, si vemos la zona europea, las tres mayores economías están muy, muy estancadas y esta semana también hizo ruido lo que sucede en Alemania, una economía que está creciendo muy poco, que incluso podría dejar de crecer. Sí. Alemania durante años ha sido quien ha tirado el carro de la economía de la zona europea, mostrando crecimientos muy por sobre el resto de los países. Y lo que hemos visto durante el año es que comenzó el año bastante bien y se ha ido desinflando hacia esta parte. Y hay un punto de inflexión más o menos en la mitad del año, que es bien importante y que a mi juicio tiene que ver con el inicio de la crisis entre Rusia y Crimea, en un principio, y después con Ucrania. Y que esto amenaza a Europa con, por ejemplo, tener problemas de suministro de gas, de verse afectado por las represalias que toma Rusia en respuesta a las medidas restrictivas que tomaron tanto Estados Unidos como la Unión Europea, y además se contamina con las dudas que hay respecto a China y se contamina con respecto a las dudas que hay con respecto al crecimiento en Japón. Bueno, y ahí también tiene que ver todo lo que puede hacer Mario Draghi. Sabemos que ha hecho una serie de elementos en el bajar las tasas, tratar de reactivar la economía, tratar, ¿no es cierto?, que el capital salga de los bancos y fluya a las empresas para que realmente comience a gestarse este círculo virtuoso. Pero ¿no se le estará pidiendo mucho a Mario Draghi porque no se han hecho las reformas estructurales que debieran hacerse en la zona euro? Eso es un poco lo que menciona Christine Lagarde del Fondo Monetario y el mismo Mario Draghi. Mario Draghi ha sido muy valiente, ha ido mucho más allá de lo que se pensaba antes, digamos, con su predecesor, y ha tomado medidas muy agresivas. De hecho, las tasas de depósito, las tasas a las cuales capta el Banco Central Europeo, están en terreno negativo. Y ha anunciado un programa de compra de deuda de papeles colateralizados con hipotecas. Y lo que se le está pidiendo ahora es que tome un enfoque muy similar a lo que hizo Estados Unidos, es decir, que salga directamente a comprar deuda soberana de los distintos países de Europa. Y ahí es donde él se encuentra en un problema, porque en Alemania no están dispuestos a hacer eso,
Alemania, por razones históricas, tienen mucho temor a generar políticas demasiado expansivas en términos monetarios por el susto de que esto se traduzca en una inflación muy alta hacia adelante. Y lo que ha sucedido es que Alemania no ha estado de acuerdo con hacer compras de deuda fiscal en Europa. Pero Mario Draghi dijo que a partir, ¿no es cierto?, del 15 de octubre iba a comenzar con esta compra de bonos. Estaba, como dices tú, que ha sido valiente en poner nuevamente la voz, igual como lo hizo, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás cuando dijo que él iba a defender el euro como de lugar, y la verdad que aunque la recuperación de Europa ha sido lenta, no se creó, ¿no es cierto?, no se produjo esa verdadera debacle que se podría haber producido. Como dices tú, o sea, las reformas estructurales es un tema fundamental a tocar, falta la unión bancaria, falta, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los déficits estructurales que tienen esas naciones. Sí, hay mucho que avanzar ahí y de nuevo volvemos al hecho de que la gran mayoría de los países europeos no han realizado las reformas estructurales que les permitan volver a crecer de manera importante, volver a generar empleo y ganar competitividad. En este sentido, Mario Draghi va a hacer todo lo que puede, pero no se le va a poder pedir mucho más. Por de pronto, todavía yo creo que él tiene en la cabeza el hecho de que depreciar el euro frente al dólar y a otras monedas es algo que sí es un paliativo como mitigador de no poder generar ganancias de productividad por el lado de las reformas. Por lo tanto, lo más probable es que él mantenga un tono extremadamente dovish, en el sentido de decir van a venir nuevas medidas, vamos a mantener las tasas de interés bajas por mucho, mucho tiempo, de tal forma que el euro se siga depreciando y genere ganancias de competitividad en los países que están con mayores problemas. Bueno, ese es el desafío que tiene Europa, que también se hace más complejo, ¿no es cierto?, porque agregamos a todas las crisis que hay, ¿no es cierto?, geopolíticas, una en materia de salud que tiene que ver con el ébola, una enfermedad muy compleja y que no solamente cuesta millones de dólares a África, sino que también a todo el mundo. Hemos visto cómo las bolsas han sufrido a raíz de esta enfermedad. Sí, y lo cierto es que estas 2 semanas hemos estado lidiando, los mercados financieros y los inversionistas están lidiando no solamente con estas malas noticias por el lado de actividad en los distintos bloques económicos, en casi todo el mundo menos Estados Unidos, la verdad, sino que también con distintos focos geopolíticos, y la novedad de las últimas 2 semanas es el tema del ébola, que causa mucho temor, mucho miedo, simplemente por desconocimiento. No se sabe qué tan grave puede ser digamos, el nivel de contagio, pero hay mucho susto en muchos países. Bueno, y obviamente que eso impacta de una manera muy importante el turismo, un ingrediente esencial en la economía de estos países. Javier, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. No, por nada, gracias. Y así seguimos luego de una pausa con más mirada financiera. Estaremos conversando con Claudio Mañi, gerente de desarrollo competitivo de Corfo. Vamos a hablar de emprendimiento y medidas para reactivar nuestra economía. Ya volvemos.